Existe en la actualidad un sinnúmero de voces que intentan erigirse como el criterio orientador de nuestras vidas. Cada una de ellas ofrece una comprensión de la realidad y del sentido de la vida del ser humano en la Tierra, proporcionando incentivos o advirtiendo sobre posibles penas para la subordinación de las mentes, desde los criterios más liberales hasta el extremo de movimientos fanáticos que traducen la religión en actos de terrorismo entre las masas. Hoy más que nunca es necesario escoger la correcta actitud moral que definirá el camino de nuestras vidas. ¿Cuál será el criterio orientador de nuestro caminar? Bienvenido a un episodio más de Recibiendo su Palabra. En esta ocasión comenzamos formulando una pregunta. ¿Por qué es necesario oír la palabra de Dios? ¿Por qué sencillamente no vivir en un mundo de manera moralmente neutra? ¿Por qué sencillamente no podemos ser tal cual como nacemos y desarrollarnos a la imagen de la sociedad, sus instituciones, su pedagogía? ¿Por qué escuchar la palabra de Dios? Mira, en Juan capítulo número 8, Jesucristo nos habla acerca de la razón fundamental de la condición moral de esta humanidad. Este no es un mundo moralmente neutro. Este es un mundo que representa el escenario de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Hablando acerca de ese ser celestial que cayó del reino de los cielos, Jesucristo dice lo siguiente en el capítulo 8 de Juan y el versículo número 44. Desde el principio, Él no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en Él. Jesucristo está hablando del diablo. Y es verdad, Dios tiene un enemigo. Y la razón fundamental de este conflicto es la verdad de Dios. Sabes, en el contexto de Juan, la palabra de Dios es la verdad. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor dice lo siguiente en una oración íntima con su Padre. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad en el Evangelio es la palabra de Dios. Y el motivo de la controversia es si esa palabra puede ser obedecida o no. Por esa razón, Satanás no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentiras, pues de lo suyo habla. Así que el motivo de esta controversia que tiene como escenario fundamental este mundo, tiene la pregunta esencial: ¿puede la verdad de Dios ser obedecida o no? Desde el principio, Satanás ha cuestionado la autoridad de Dios, porque el centro de la gran controversia es su palabra. La gran controversia entre Cristo y Satanás tiene como cuestión fundamental la palabra de Dios. ¿Es esa palabra veraz? ¿Es esa palabra suficiente para dirigir los asuntos del universo? Por esa razón, en el principio, Satanás cuestiona la autoridad de esa palabra. Por eso, en un principio, Satanás cuestiona aquella palabra que es ley para el universo. ¿Sabes? Algunos de ustedes podría pensar, bueno, pero Satanás cuestiona es la ley, no la palabra de Dios. Déjame decirte que cuando Moisés, en Deuteronomio, vuelve a recordar los eventos maravillosos en los cuales Dios se apareció en el monte Sinaí y les dio la ley de los mandamientos y ordenanzas, la ley de las promesas, la ley de los 10 mandamientos, Moisés recuerda eso como la ocasión en que Jehová lo llamó y le hizo oír a todo el pueblo sus palabras. Originalmente, la ley de los 10 mandamientos era la ley de las 10 palabras o las 10 palabras de Jehová. Por esa razón se le conoce como el Decálogo, pues es las 10 palabras de Dios. De esa manera, en el principio, Satanás cuestiona la palabra de Dios, cuestiona la autoridad, cuestiona la viabilidad de esa palabra. Y mira, aquí está la cuestión fundamental. El enemigo de Dios propuso al inicio que es el criterio individual, inteligente, moral, lo suficiente
para dirigir las vidas de toda criatura inteligente y no la palabra de Dios. Es por esa razón que cuando Dios crea al hombre, lo va a poner en el jardín del Edén y lo va a bendecir con su palabra, con una expresión que pronuncia aquello que Dios desea ver realizado en el hombre, y esto es su imagen. Dios crea al hombre para reflejar la gloria de Dios, para que mientras más tiempo el hombre viva, más refleje aquella gloria de su Creador. Sin embargo, cuando Dios entonces pone al hombre en el jardín del Edén, Dios lo primero que hace es definir el bien y el mal del ser humano. Dios define su bien diciéndole, vas a comer de esto, y hace brotar de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Pero también pone una prueba de lealtad, y allí en el medio del huerto pone el árbol de la vida y el árbol de la muerte. ¿Dice así el texto? No, la Biblia dice que Dios llamó a aquel árbol, árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Dios definió para el ser humano, Dios determinó para el ser humano el bien y el mal. Pero si el hombre, agente moralmente libre, no se conforma con esa determinación, no se conforma con aquella definición de bien y mal, hay un árbol que se llama conocimiento del bien y el mal. Es allí donde Satanás lo va a tentar. Lo va a tentar para que el hombre escoja una fuente distinta al Creador que determine su bien y mal. Por esa razón, la primera conversación que Satanás tiene con el ser humano en el jardín del Edén es acerca de la palabra de Dios. Satanás dice, así que Dios dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. Satanás está cuestionando la palabra, la autoridad de aquella palabra. Y en ese momento, la mujer responde, no, sino que dijo Dios que podíamos comer de todos los árboles, pero de este no podremos comer, porque el día que comáis de él ciertamente moriréis. Y Satanás allí lanza su estocada, no moriréis. Es decir, una negación abierta de la palabra de Dios. Amigo, amiga, Dios propone para su creación su palabra como aquella autoridad que rija las conciencias individuales de toda criatura para que el universo viva en amor, en paz y felicidad. Satanás cuestiona esa autoridad, cuestiona esa palabra de Dios y propone el criterio personal, propone la propia opinión, y esto para él será suficiente. Pero Jesucristo y su plan de salvación de allí en adelante verificarán ante todo el universo expectante, ante todo el universo que presencia y testifica de esta gran controversia, que es su palabra, que es su autoridad, lo único que garantiza la paz de esta creación. Es por eso que es necesario, hoy más que nunca, oír la palabra de Dios, prestarle atención a esa palabra, porque todo el plan de salvación demostrará que Dios tiene razón, que es su palabra lo único que garantiza una existencia armoniosa en esta creación. Que Dios te bendiga recibiendo su palabra.